Bien, buenos días a todos. Un saludo muy especial a los viejos conocidos de nuestro trabajo aquí, tanto en la UI como en la universidad o con la universidad. A los que no nos conocemos todavía, pues un sentimiento de amistad ya desde ahora y el deseo que podamos hacer de esta jornada de trabajo en estos 3 días algo muy fructífero para nuestras universidades y para toda Latinoamérica. Y, por supuesto, comentarle que la parte formal necesaria a veces de las inauguraciones no nos quite un comentario que uno de ustedes me acaba de hacer hace un momento, ¿no? Yo no me siento muy cómodo en estos ambientes en el sentido formal. Yo tampoco. A mí lo que me gusta es el laboratorio y la discusión con los colegas en torno a un café y con los temas de fondo, ¿verdad?, de cada una de las temáticas que nos toca en el ámbito académico estar involucrados, ¿no? Por tanto, por favor, es una reunión que más bien tiene ese sentido, ¿verdad?, que el formal de una inauguración oficial, ¿no? Entonces, bueno, empecemos en esa línea a compartir lo que podrían ser quizá lo que dio un poco origen a este encuentro que tenemos y que quisiera compartir con ustedes. Podríamos decir que en Latinoamérica, tomo algo de un texto de José Joaquín Brunner sobre los tipos de universidades en Latinoamérica, ¿no? En función, claro, se pueden hacer muchas clasificaciones, pero una de ellas sería en función de los niveles de calidad entendidos en su sentido más amplio, ¿no? Universidades comparables con las europeas o norteamericanas, en algunos casos más buenas que muchas de esos contextos. Lamentablemente solo tenemos el 3% de las universidades y la mayoría en cuatro clústeres, uno en torno a México DF, otro en torno a Santiago, otro en Buenos Aires y un clúster un poco mayor o bastante mayor en Brasil, pero también en torno a grandes ciudades en Brasil. Las características son diferentes en las universidades que podríamos llamar de un segundo tipo, con cierta calidad en cuanto a que tienen los procesos bien organizados, que tienen una serie de profesores que se han formado en el exterior, que tienen unidades de investigación incluso conectadas con el mundo y de cierto nivel o de mucho nivel, pero aisladas, no es la vida normal de la universidad, y esas están en las ciudades importantes de todo el continente, pero son fundamentalmente docentes, no tienen alguna repercusión en la sociedad vía sus egresados y el impacto que tienen ellos en la vida social, cultural, política y de desarrollo, pero la universidad como tal no tiene tanto impacto en cuanto a una transferencia de tecnología de peso que se traduzca en un desarrollo mayor en el país o en los países. Y el resto de las universidades casi podríamos decir que no son o no somos universidades, sino colleges, ¿verdad?, o universidades fundamentalmente docentes. Esa es la situación en la que nos encontramos en Latinoamérica y por eso la ciencia y la tecnología, disculpe que no ponga los indicadores con los números precisos, pero es para darnos una idea del orden de magnitud de la problemática en la ciencia y en la tecnología en nuestro medio. Sin duda, una de las situaciones más graves en todo ese panorama que les expreso en esa diapositiva es el de la fuga de cerebros, al que me voy a referir un poco más adelante. En Latinoamérica tenemos algo así como el 25% de los investigadores de todo el mundo, por lo menos con el nombre de investigadores, el 5% de los fondos, pero nuestro aporte a la ciencia mundial es menos del 1%. Por tanto, no es cuestión de plata, no es cuestión de gente. ¿Qué otros factores serán los involucrados?
Se habla de calidad, todos en las universidades estamos metidos y a veces sometidos a procesos de evaluación y acreditación institucional o de programas. Si hacemos un barrido en general de las grandes dimensiones de la universidad, probablemente la calificación global en nuestro medio sería, sacaríamos más o menos buena nota en algunas cosas de docencia, sacaríamos menos nota en gestión, mucha menos en extensión, desde luego reprobábamos en investigación, me refiero en general en Latinoamérica, y los valores vamos a dejarlo en un interrogante, porque el anterior director de IESAL, de UNESCO, Claudio Rama, decía una vez, hablando de la problemática universitaria en Latinoamérica, decía, bueno, en el fondo es un asunto, como muchas cosas, de ética y de valores. Pero vamos a dejar ese ámbito y nos quedamos con la dificultad en el ámbito de la investigación. Se ha tratado de formar los profesores universitarios en nuestro continente, pero en base a esquemas tradicionales en los cuales pues, el profesor o joven profesor de la universidad va a otro país durante 5 años a hacer su doctorado y luego la capacidad de retorno efectivo en universidades de los que podríamos llamar segundo y tercer tipo, que ha sido no muy bien valorada, precisamente porque la mayoría que salen fuera son de primer tipo y ahí en las universidades hay una mayor capacidad de retorno, probablemente la capacidad de retorno no sea mucho mayor, de retorno efectivo, no sea mucho mayor del 1%. Y me refiero, retorno efectivo, a que va a otro país, hace un doctorado, vuelve a la universidad de origen, forma un equipo de investigación y continúa la tradición investigadora de la que aprendió y conecta ese laboratorio o ese departamento con el mundo. Es decir, un desarrollo de ciencia de verdad. Y eso no se suele dar. La probabilidad de retorno al país es del orden del 30%, 20% en universidades del tercer tipo. Cuando regresa al país hay una fuga de cerebros interna. Se los llevan el Banco Mundial, el BID, la CAF, el gobierno, las ONGs grandes y no llegan a la universidad, ¿no? Cuando llegan a la universidad hay varios factores. En ese momento hay que montar algo, en el caso de que haya una voluntad política por parte de los rectores correspondientes. Montar algo significa empezar de cero, esperar 2 años a que todo esté armado y entonces pues ya murió académicamente el recién doctorado en una universidad buena del exterior. Eso, si no ocurre, un elemento muy típico, desgraciadamente, de muchas de nuestras universidades, que con una expresión ecuatoriana, pero se entiende perfectamente, se llama, se define este hecho como serruchada de piso, ¿no? Como en los dibujos animados, ¿no? Quitarle el piso para que se hunda el que llega, ¿no? Porque los que están en su entorno no permiten que ese que se formó fuera nos vaya a enseñar ninguna cosa. Todo eso en conjunto hace que sea muy difícil la creación de unidades permanentes que continúen ese proceso. Y es lo que encontramos en nuestras universidades. Tampoco se usan las nuevas tecnologías en la medida en que pudiéramos hacerlo, pues esa es la problemática en la que estamos. Eso lleva a que en las universidades latinoamericanas la mayor parte de nuestra energía institucional sea pura docencia, alejada de la investigación y de una traducción de esos frutos de la investigación en beneficio de la sociedad. Y eso, naturalmente, hace que la misma docencia haya que ponerle muchos interrogantes. ¿Qué docencia es esa? Tampoco el aporte de la sociedad, teniendo la universidad, en principio, toda una serie de potenciales para aportar cosas contundentes y efectivas a la sociedad, tampoco ha hecho mucho. Y todos estamos sorprendidos que en las últimas décadas las brechas diversas en nuestro mundo, no solamente en Latinoamérica, no se han estrechado, sino más bien han aumentado. Y eso es la gran preocupación que ahora tiene, entre otros, la UNESCO, ¿no? Que la brecha tecnológica va aumentando, la socioeconómica, la culturales, entre países, entre continentes, dentro de cada país, las brechas cada vez se van abriendo más. El trabajar por proyectos no nos ayudó tampoco mucho. Los proyectos
suponen un aumento de la capacidad instalada, ¿verdad?, con una inyección de plata. Se termina la plata, baja la capacidad instalada a cero, se empieza otra vez el ciclo, ¿verdad? La capacidad instalada se mantiene igual y la plata que se gasta es cada vez más, ¿no? Desde luego, siempre hay algunos supervivientes, ¿no? Los expertos, en medio de ese proceso, saltando de proyecto en proyecto, van sobreviviendo, llevando la mochila de know-how a la espalda, mochila que le ayudamos a las universidades a construir para bien personal de supervivencia. Ciertamente las universidades en la historia no han sido eso, no han sido un aumento rápido de la capacidad instalada para volver luego a su nivel inicial, sino una constante y permanente y multiplicativa acumulación de know-how institucional, de capacidad instalada, ¿verdad? Eso es lo que entendemos por universidades. Esa trayectoria, empezando de a poco, soñando en grande y moviéndose lo más rápidamente posible, es lo que no siempre es la vida de nuestras universidades. Y ciertamente los peligros es que esa exponencial ascendente no lo sea tanto y como en el avión de Loja, si no se levanta rápidamente, ¿no?, en las montañas, pues corremos el riesgo de que nos estrellemos, y eso ocurre no pocas veces con las universidades. Ya Robert Merton, el padre de la sociología de la ciencia, allá por los años 60, mediados de la década de los 60, sacaba su tesis, a mi modo de ver, su tesis más importante, que es lo que le llamó el efecto Mateo, ¿no?, que en pocas palabras es que donde no hay ciencia, cada vez va a haber menos ciencia, y donde hay, cada vez va a haber más, ¿no? Y eso tiene que ver con algo parecido a lo que es la metáfora de material radiactivo, ¿no? Si tenemos material radiactivo disperso, no hay una reacción en cadena. Si se junta ese material radiactivo, pasando determinada masa crítica, no masa criticona, que es otra cosa, entonces en ese momento inicia una reacción en cadena, y eso es lo que ocurre en la ciencia, ¿no? Bueno, en Latinoamérica, yo creo que Merton no miró a Latinoamérica en aquel momento para su tesis, o por lo menos no tengo la idea de que fuera representativo, pero algunas publicaciones han enfatizado que después, algunas publicaciones después, que se adapta perfectamente esa idea de Merton a la situación del poco desarrollo de ciencia en nuestro contexto latinoamericano. Por supuesto, también la mentalidad de nuestras universidades, trabajando en compartimentos estancos como herméticamente cerrados unos a otros, nos ayuda a potenciar la dimensión positiva del efecto Mateo, a acumular masa crítica. Bueno, de este encuentro no está previsto que sea un análisis de todos los elementos negativos que vemos en nuestro entorno para tener un desarrollo de ciencia, sino la idea es cómo le ponemos solución. Acabamos de venir, quizá con algunos de ustedes, de un evento en Cartagena sobre la educación superior en Latinoamérica en preparación del encuentro mundial en París el año que viene, y para sorpresa mía y quizás de otros muchos colegas, no hemos avanzado nada desde hace una década cuando se hizo la declaración anterior, y sí hemos hablado mucho en esa declaración de lo mal que estamos, pero no se hacen aspectos de solución. Por tanto, quisiera comentarle que más bien lo que se trata es que veamos cómo ponemos en concreto acciones positivas para empezar a cambiar esta situación. En nuestro caso, y ahí empezamos, disculpen que ponga el ejemplo de cómo fue la historia en nuestra universidad, pero que luego nos hemos dado cuenta que es la historia de otras universidades, y quisiéramos hacer que sea de muchas universidades. Dijimos, bueno, lo primero que hace falta es que haya lugares donde se pueda empezar a pensar en lo que en las universidades desarrolladas son institutos, departamentos, laboratorios, unidades de investigación con su estructura. Y nosotros le llamamos a aquello centro de investigación, transferencia de tecnología, extensión y servicio, por ponerle un genérico, que sea complementario a la función de la docencia, ¿verdad? Empezamos por uno, ahora tenemos una veintena o más de una veintena de unidades en todas las áreas del conocimiento, donde gente joven empezó a trabajar en cada uno de ellos, en el ámbito de las distintas áreas. Eso es un hotel escuela,
en el área sociohumanística también, es menos vistoso que el de ciencia, pero también, ¿no? Las cuestiones de educación no la pone así tan fácilmente en una foto, pero también unidades en el área sociohumanística o en el área biológica en general, ¿no? ¿Cómo se desarrollaron esas unidades? Pues empezando por gente joven, muy empoderada, con gente de fuera que venía a regar esa buena tierra, salían al exterior para conocer el mundo en estancias cortas y finalmente, y es el grado de madurez, conseguíamos tener a esa gente joven involucrada en doctorados de tiempo compartido con universidades del exterior, ¿verdad?, donde iban nuestros doctorandos y venían los profesores, y eso ayudaba a conectar un departamento bueno de una universidad desarrollada con una incubadora de departamento en nuestra universidad. Y en medio el doctorado transcurría como parte de ese proceso. Al final la idea es estar perfectamente vinculado y ser parte del trabajo de ciencia en el mundo, ¿verdad?, conectar con sus pares. Y eso naturalmente tiene repercusiones en la sociedad. El tener educación a distancia nos ha ayudado poderosamente y hemos podido, en base a eso, ir haciendo algunos proyectos también en la sociedad. Por supuesto, esos proyectos también pueden generar una fuente alternativa de ingreso a la universidad que no es la matrícula o el poco financiamiento que nos da el Estado, ¿verdad?, que no aumenta ni uno ni otro mucho en nuestras condiciones, y quizá esa otra nos puede permitir unos fondos adicionales en base a proyectos, a servicios a la sociedad que puedan introducir mayor cantidad de plata que nos permita un desarrollo universitario mayor. Pero todo este proceso en el que ahora mismo tenemos involucrado a casi la mitad de nuestros jóvenes docentes e investigadores, con unos casi 200 doctorandos en la universidad en este tipo de modelo, que entre paréntesis es casi, bueno, es más de lo que tiene todo el país junto, el resto de las universidades. Eso no necesariamente se requieren grandes fondos. Observen nuestra universidad arriba, en rojo, comparado el presupuesto unitario con las públicas del país. Por tanto, estamos entre las que tienen presupuesto unitario, total de ingresos dividido por total de gente, ¿no?, de alumnos. Y abajo con respecto a las cofinanciadas, que tienen, son privadas, pero con parte de aporte estatal por su función social. Y por tanto, no es en ningún caso mayor la posibilidad económica que el resto de la universidad del país, es incluso menor, y aún así es posible. Naturalmente hay que cambiar la cantidad de jóvenes profesores a tiempo completo. Empezamos por casi el 10% a tiempo completo y ahora tenemos la mayoría de los profesores a tiempo completo. Hay que también cambiar la posibilidad, porque si uno en el laboratorio le dice al profesor que investigue, pero le pone una clase de 10 a 11 y otra de 4 a 5 de la tarde todos los días, pues las células en cultivo no van a esperar que yo termine la clase para seguir su proceso. Se requiere cambiar la estructura académica. Ahí tienen una de las formas, ponerlo en base a seminarios, donde 2 días a la semana, una mañana y una tarde, tienen toda la mañana y la tarde clase en forma de seminario y el resto libre para trabajar en el laboratorio o en la unidad de investigación. Y eso ayuda también a que los estudiantes se involucren activamente en los procesos de investigación y nos ha permitido saltar incluso rápidamente a un modelo académico vinculado con la investigación relacionado con el crédito europeo. Naturalmente es un proceso dinámico. Mientras más se sube en el eje de investigación, más posibilidades de alcance en la traducción de transferencia de tecnología a la sociedad, y es un proceso que se sigue subiendo, se sigue alcanzando mayor nivel de impacto en la sociedad. El efecto global, sin duda, es muy positivo, y eso es lo que empezamos a ver que en otros lugares en el continente, especialmente Brasil, quisiera destacarlo, pero también en otros contextos como México, que
con el que estamos trabajando muy activamente, Chile y Argentina, que han tenido un desarrollo de ciencia, en muchos casos ha sido un desarrollo muy parecido, con otros parámetros, a lo que estaba dándose en nuestra realidad. A través de nuestro contacto con la OI, o nuestra vinculación en la OI, entendimos que Canadá también estaba haciendo procesos similares y que en los lugares donde hay verdadero desarrollo de ciencia hay modelos muy parecidos de doctorados donde la flexibilidad permite que la flexibilidad y la conectividad informática y física de hoy en día permite que haya un desarrollo de ciencia sin necesidad de que se vaya el doctorando a otro lugar, a otro contexto, y luego es imposible de traducirlo. En nuestro caso hemos querido, en este evento, unir universidades oferentes con demandantes, aunque algunas a su vez son oferentes en unos campos y demandantes en otros, ¿no? Eso, por supuesto, con entidades de apoyo económica y no solo económica, que nos permita tener un contexto en el cual estos no sean ejemplos interesantes, sino sea la dinámica normal de nuestra vida universitaria. Eso permitiría un salto cuantitativo y cualitativo en nuestro continente. Termino con una diapositiva de ese señor que tienen ahí, es Santiago Ramón y Cajal, premio Nobel, de los pocos premios Nobel que tenemos en España en biología, 2 nada más. En el momento donde él obtuvo el premio Nobel, la diferencia entre la ciencia española y la alemana, que era la ciencia más importante en aquel contexto, la diferencia era mayor que la que tenemos ahora en Ecuador y Estados Unidos, Europa, en cuanto a las posibilidades. En aquel momento era casi imposible. En esas condiciones sacó el premio Nobel. Es decir, no es tan difícil. Es decir, se podrían dar saltos enormemente grandes a poco que se pongan algunas condiciones adecuadas. Por supuesto, y con esta diapositiva termino, docencia, investigación y extensión tiene que estar vinculado a elementos de gestión que permitan todo esto, internacionalización, trabajo en las nuevas tecnologías. Va a haber un taller sobre posibilidades de la web 2.0 aplicado a esto que estamos hablando, y dentro de un fondo de espíritu y valores, quizá eso sea una representación de muchas de las cosas que vamos a hablar estos días y de la esencia, en el fondo, de la vida universitaria. Muchas gracias.